Hola a todos y todas. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les traemos todos los pormenores, contados con la cercanía de siempre. Antes de empezar, recuerden suscribirse y compartir este vídeo para no perderse nada. Gracias por acompañarnos. Hablemos de lo que incendió las columnas del chisme, un ambiente enrarecido que, dicen, empezó a notarse apenas Mert Ramazan Demir se dejó ver por el set donde trabaja Afra Sarıoğlu. Fue una visita breve, cortés y muy calculada, pero suficiente para que el murmullo se convirtiera en ruido. Qué casualidad, o eso opinan muchos, que el momento coincida con el nuevo proyecto de Afra, la serie Abi, en la que comparte protagonismo con Kenan İmirzalıoğlu. Quienes estuvieron allí aseguran que Mert Ramazan Demir apareció a mitad de la jornada, consciente de que Afra Sarıoğlu tenía un plan de rodaje implacable. Entró con discreción, saludó con una educación imperturbable y pidió unos minutos para conversar. No fue una escena escandalosa, pero el aire, cuentan, cambió de temperatura. Hubo un intercambio de palabras corto, contenido, con esa clase de silencios que pesan más que los diálogos. Guardaron las formas, sí, sin embargo los que conocen su historia sostienen que lo vivido entre ambos no se evapora con sonrisas profesionales ni con frases ensayadas para la prensa. Mientras tanto, Abi ya venía en ascenso. Hablaban del guión sólido, de la estética, de la fuerza del reparto. Y se repetía el mismo comentario en cada pasillo, que bien se entienden Afra Sarıoğlu y Kenan İmirzalıoğlu frente a la cámara. La vuelta de Kenan İmirzalıoğlu a la televisión tras un periodo prolongado se recibió como un acontecimiento en sí mismo, y para Afra representó la oportunidad de entrar en un capítulo distinto, más maduro, desafiante. Pero el eco de la visita de Mert Ramazan Demir se impuso sobre los aplausos, y lo que debía ocupar titulares por mérito artístico quedó atravesado por la pregunta que flotaba en todas partes: ¿por qué vino Mert justo ahora? Fuentes cercanas a Afra Sarıoğlu insisten en lo mismo: ella está volcada por completo en su personaje, en darle capas, en respirar la historia de Abi con disciplina. Evita hablar del pasado, rehúye de los titulares fáciles y ha pedido a los suyos que no alimenten especulaciones. Del otro lado, Mert Ramazan Demir remarcó que su paso por el set fue en plan amistoso, nada más. Y sin embargo, quienes conocen el oleaje de las redes saben que las explicaciones sobrias no bastan cuando el corazón de los fans late a toda velocidad. En cuestión de horas el tema fue tendencia. Unos se aferraron a la idea de que tal vez estaban ante el prólogo de una reconciliación, una historia interrumpida que pedía un último capítulo. Otros dijeron que no, que lo importante era la química entre Afra y Kenan İmirzalıoğlu, que nada debía opacar el trabajo ni el estreno que está a la vuelta de la esquina. El rumor de una frialdad pasajera tras la visita, esa sensación de que algo se había tensado en el set, quedó sin un pronunciamiento oficial. Y ahí, en ese terreno donde no hay desmentidas contundentes ni confirmaciones ruidosas, la imaginación colectiva hizo el resto. Los cronistas del espectáculo coincidían en que las repercusiones no iban a disiparse con rapidez. Se mezclarían los avances del proyecto, las entrevistas, las comparaciones inevitables, con el análisis de cada gesto, cada mirada y cada palabra de Mert Ramazan Demir cuando el tema regresara a las plataformas. Después de aquel encuentro, los ojos se posaron todavía más en la conducta de Afra Sarıoğlu durante la grabación. Adentro del set, entre luces y marcas, su foco fue absoluto. Leía indicaciones, proponía matices, avanzaba con seguridad junto a Kenan İmirzalıoğlu y regalaba escenas compactas, de esas que quedan resonando. Al cortar, sin embargo, algunos la notaron recogida, prudente, con una reserva que no es su estado habitual en jornadas fluidas. No es tristeza, dicen. Es una cautela que delata que la visita removió capas delicadas. Kenan İmirzalıoğlu, con la templanza que trae la experiencia, supo sostener el pulso general. Intervino cuando fue necesario, calmó las aguas con una conversación a tiempo, imprimió ritmo en los momentos de espera. Su manejo del clima reforzó la idea de que Abi no es un barco a la deriva, sino una producción con timón firme. Y la pregunta clave: ¿por qué fue Mert Ramazan Demir? Hay dos versiones que pugnan por imponerse. La primera lo presenta como un gesto de apoyo: él habría querido ver de cerca cómo se forjaba esta nueva etapa de la carrera de Afra Sarıoğlu, reconocer su crecimiento, saludar sin segundas intenciones. La segunda versión coloca sobre la mesa los pendientes del corazón, asuntos no resueltos, conversaciones que quedaron a medias, una necesidad de cierre o de claridad. Nadie confirma nada.
Aún así, el impulso del chisme se nutre de los vacíos, y la visita se convirtió en un detonante. Afra Saraolu, firme en su línea, habría repetido en su círculo más íntimo una consigna que la sostiene: ahora mismo, su prioridad es Abby y el papel que construye día a día. No la seducen los fuegos de artificio de las polémicas. Y cuando habla de estar en escena con Kenan y Mirzalolu, lo hace con un brillo particular, ese que brota cuando uno percibe una oportunidad grande y decide tomarla con responsabilidad. Podría ser el proyecto que la sitúe en un registro más complejo, con más peso dramático y mayor proyección. A medida que todo esto discurre, el interés por Abby no deja de crecer. Se habla del reparto de la propuesta visual, y también de la visita que, para bien o para mal, aumentó la curiosidad alrededor del estreno. Las redes se volvieron un tablero de debate donde conviven la fantasía y el análisis, el shippeo y la lectura profesional. Lo que falta, tal vez, es una frase que encauce la expectación, algo más claro de Mert Ramazan Demir, una declaración de Afra Saraolu que no esté filtrada por terceros. Mientras esa palabra no llegue, el set seguirá siendo observado como si fuera una escena abierta. En paralelo, las publicaciones recientes de Afra Saraolu en sus perfiles funcionan como un mensaje entre líneas. Fotos detrás de cámaras, fragmentos de guión subrayados, una mirada cómplice con el equipo técnico, una toma con Kenan y Mirzalolu antes de la acción. La lectura de sus seguidores es contundente: Afra responde trabajando. Prefiere que el relato lo lleven sus escenas y no los titulares. Y sin embargo, la ola levantada por la llegada de Mert crece como crecen estas cosas, sumando interpretaciones, arrastrando versiones que nadie firma, proyectando significados donde a veces solo hay gestos. Se comenta además que después de la visita hubo una llamada corta. No hay detalles. Dicen que fueron pocos minutos, que no quedó registro de horarios ni contenidos, que solo confirma una certeza: no hay un corte radical entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. ¿Qué tipo de vínculo los une hoy? Si es una amistad asentada u otra cosa que no tiene nombre, permanece en la zona difusa que tanto magnetismo genera. Y en esa penumbra se multiplican las hipótesis de pasillo. La producción de Abby, por su parte, está atenta a cada movimiento. Se supo que prefieren blindar el rodaje del ruido externo. Las decisiones pasan por mantener la disciplina, fortalecer la comunicación entre departamentos, y pedir a todos una altura profesional que impida que el espectáculo paralelo eclipse el trabajo. En este punto, el rol de Kenan y Mirzalolu vuelve a destacarse como un factor de equilibrio. No solo por lo que aporta en pantalla, sino por su capacidad de ordenar, de escuchar y de ofrecer salidas cuando el clima amenaza con espesarse. El personaje de Afra Saraolu en Abby viene con una intensidad que crece secuencia a secuencia. Hay algo en su manera de sostener los silencios, de implicarse físicamente sin sobreactuar, que sube la vara de lo que el público espera de ella. En combinación con la presencia de Kenan y Mirzalolu, el resultado promete escenas que se comentarán semanas enteras. Por eso, muchos dentro del sector apuestan a que este proyecto signifique un salto de madurez en su filmografía, una puerta a territorios que antes no habían explorado con tanta determinación. Con todo lo que se ha dicho, la duda de fondo persiste: ¿cambió algo la visita de Mert Ramazan Demir? No hay una respuesta cerrada. Lo que sí es evidente es que la elección de aparecer, de cruzar ese umbral en un momento tan clave, colocó a Afra Saraolu y a Abby en el centro del foco. Cada avance, cada tráiler, cada nota breve, se lee ahora también a través de esa anécdota que estalló en titulares. Quizá el tiempo que suele acomodar las fichas nos dé la distancia suficiente para entender qué significó en verdad ese saludo corto, esa conversación que no escuchó casi nadie y de la que todos parecen saberlo todo. Mientras tanto, el día a día en el set continúa. Afra llega temprano, repasa el texto, conversa con dirección, ensaya con Kenan y Mirzalolu y se interna en la ficción con la disciplina de quien entiende que los personajes no se sostienen solos. Kenan, atento y sereno, acompaña ese pulso. La técnica afina marcas. Y los pasillos, aun con el murmullo instalado, no pierden su ritmo de trabajo. La sensación es que están construyendo algo grande y que ninguna marejada externa podrá desviarlos del puerto que se han propuesto. Si la llamada posterior al encuentro existe, si hubo palabras que abrieron ventanas o que cerraron capítulos, lo sabremos en el correr de los días. Tal vez llegue una declaración directa de Mert Ramazan Demir. Tal vez Afra Saraolu decida, a su manera, ponerle nombre a lo que hoy solo intuimos.
O quizá no haya comunicado alguno, y la respuesta esté escondida en la tranquilidad que proyectan cuando se les ve concentrados. En cualquier caso, el interés no se apaga, el público quiere ver el primer episodio, sentir si esa química entre Afra y Kenan y Mirzalolu que tantos celebran funciona igual de bien en la sala de casa que en los pasillos de los foros. Hasta aquí lo último que hemos sabido y lo que, con respeto por los protagonistas, podemos interpretar. Esto es Escándalos de Series Turcas, y seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada fotografía entre bambalinas que encienda nuevas lecturas. Si les gustó el vídeo, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que, aunque intenta narrarse con profesionalismo, late con todas las emociones que despiertan Mert Ramazan Demir, Afra Saraoglu, Kenan y Mirzalolu y el universo de Abby. Gracias por estar ahí.